raza y las el vuelo, con rumbo al socialismo libres protejan nuestro cielo, con lealtad, convicción y valor, lealtad, convicción y valor. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, y como te estaba diciendo, nosotros tenemos también aquí dentro del Comando Instituto Aeronáutico de Enseñanza el CIMEFOR, ¿verdad? Es una unidad dependiente del CIAERE, o CIAERE por su acrónimo, Comando Instituto Aeronáutico de Enseñanza, sí. Y el comandante del CIMEFOR es el mayor Fleitas, que está con nosotros también aquí. Vamos a hacerlo en el mes de enero, como lo hacemos todos los años, ¿verdad? Y las puertas están abiertas para todos aquellos jóvenes que quieran hacer también su servicio militar obligatorio. Le vamos a esperar. Estamos con esa invitación también. No sé, Fleita, si referente al CIMEFOR tenemos algo que mencionar. Nada más que decir que las puertas del CIMEFOR están abiertas, que el principal objetivo del CIMEFOR es llenarle al joven de patriotismo y ese amor a la patria y especialmente a la familia. Nada más que eso, le esperamos a todos. Dicho también, está con nosotros un cursante de la Escuela de Comando de Estado Mayor, el mayor Sotoa. Si puedes sentarte, Sotoa, un ratito. El mayor Sotoa, si puedes presentar tu favor. Sí, sí, buenos días, soy el mayor de Aviación Infantería Emilio Sotoa. Actualmente soy cursante del curso de Comando de Estado Mayor, en la cual al cursante se le enseña para ocupar los cargos de comandante. También para asesorar al comandante para la toma correcta de la decisión mediante procesos que son el estudio de Estado Mayor y el estudio de situación y muchas materias más que nos ayudan para el día a día, para ocupar los cargos y también para desempeñarnos como oficiales de Estado Mayor. Muchas gracias. Como se darán cuenta, estamos en familia acá. Estamos en familia, esa es la Fuerza Aérea, ¿verdad? Una gran familia. Hay una princesa por ahí. Sí. Tenemos aquí la villa de oficiales que están aquí, habrán pasado, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros vive ahí o vivió ahí, ¿verdad? Y es así bien como dijiste, es un lugar, un ambiente de trabajo muy lindo. Estamos ocupando un área silvestre protegida de 280 hectáreas. Eso protegida por ley. Sí. ¿Cuánto mide este perímetro? Sí. Es bastante grande. Es bastante grande y anteriormente se desarrollaban aquí actividades aéreas en la época hasta que el Grupo Aéreo de Instrucción se traslada a la ciudad de Concepción. Pero acá se hacía las prácticas de vuelo, hacíamos en este lugar. Y la cuna de nuestra aviación militar es aquí mismo, justamente. La pista de aviación anteriormente estaba ubicada hacia el sector de la comandancia, donde entraron hace rato. Sí. Posterior a eso se construyó y está orientada así en la dirección norte-sur, pero anteriormente era hacia la entrada, ¿verdad? Y este es un lugar lleno de historia, lleno de historia. Aquí se inicia la aviación, aquí se formaron los aviadores que fueron después de la Guerra del Chaco y lo que estaba mencionando el profesor, algo más que podemos citar en nuestro predio. Sí,
Exactamente, acá en la Escuela de Aviación Militar, antes de la guerra se formaron 2 promociones de pilotos y 2 promociones de mecánicos, ¿no? 2 promociones técnicas, ¿verdad? Y durante la guerra otras 2 promociones de pilotos y otras 2 promociones de mecánicos, ¿verdad? Y todo ese personal fue a la Guerra del Chaco, ¿verdad? Y se desempeñaron brillantemente en la Guerra del Chaco utilizando lo poco que teníamos, ¿verdad? Porque, digamos, todo parte brillantemente de nuestro comandante en jefe, que fue José Félix Estigarribia, ¿verdad? Que consideraba que la aviación era un arma muy importante. Él decía siempre que la aviación eran los ojos del ejército en el aire, ¿verdad? A diferencia de Bolivia, que consideraba la aviación como un arma auxiliar que no tenía mucha importancia. Y conste que la Fuerza Aérea Boliviana estaba mucho mejor armada que nosotros, tenían el doble de aeronaves que nosotros, el doble de personal que nosotros, pero el alto comando boliviano no tenía una visión táctica y estratégica del uso del arma aérea como lo tenía Estigarribia. No, nosotros estuvimos, profesor, hace un tiempito nomás, estuvimos en el Ministerio de Defensa, ingresamos a su museo y ahí se podían ver la diferencia de potencia entre el armamento paraguayo y boliviano. Ahora el boliviano era muy superior y de igual manera se le dio batalla, ¿verdad? Claro, totalmente, ¿verdad? Porque yo siempre acá en mis clases de historia aeronáutica enfatizo la idea de que Bolivia, por ejemplo, tenía casi 70 aeronaves de combate cuando nosotros teníamos una treintena, ¿verdad? Y como nosotros fuimos considerados país agresor por la Liga de las Naciones, porque fuimos nosotros los que declaramos la guerra a Bolivia, entonces el embargo de armas afectó primero a Paraguay. A Bolivia recién a fines del 34 afectó el embargo de armas, pero Paraguay pudo adquirir solamente armamento hasta los primeros meses del año 34, ¿verdad? Y ya no pudo renovar su aviación de combate, justamente por ese embargo de la Liga de las Naciones, ¿verdad? Y aún así se desempeñó brillantemente y llegamos inclusive a bombardear pleno territorio boliviano, ¿verdad? Charagua era una población boliviana al norte del río Parapití, una zona donde Paraguay no reclamaba, pero a donde llegó nuestro ejército, ¿verdad? Y nuestra aviación llegó a bombardear, ¿verdad? O sea, llegó inclusive a incursionar en pleno territorio boliviano con los pocos medios que contaba, ¿verdad? Una parte muy importante de la historia. Sí. Totalmente. Mira, el componente aéreo de la soberanía nacional muchas veces es poco comprendido. En la Guerra del Chaco, la aviación nacional, el arma de aviación tuvo un papel decisivo, así que bien como explicó el profesor. Y en esa época teníamos esas aeronaves que eran inferiores a los bolivianos, pero con todo eso se pudo tener resultados importantes, ¿verdad? Justamente el 12 de agosto, el próximo lunes, se recuerda un aniversario más del derribo del haz de la aviación boliviana, el 12 de agosto de 1934, cuando se enfrentan el capitán Carmelo Peralta y Rogelio Echeverri al haz de la aviación boliviana Rafael Pavón y el piloto Calvo, creo que es la el subteniente Calvo. El subteniente Calvo, que estaban en una aeronave con mucho mejor performance, ¿verdad? Y que gracias a la astucia de nuestro piloto salimos victoriosos y fue derribado, ¿verdad? Son hechos trascendentales para nosotros, dicho, que tenemos que difundir más también. Como siempre decimos nosotros en Baella, para todo lo que nosotros grabamos, todo lo que nosotros mostramos queda para la historia, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver las entrevistas. Y hay muchísima parte de la historia que nos llegaron a contar, que no está en ningún libro, Exacto. que se sabía de boca en boca nomás en algunos pueblos, y que gracias a la gente que a través de varias generaciones, su abuelo le contó a su papá le contó al hijo, el hijo le contó al sobrino, podemos tener, ¿verdad? Y cuando arrancan ella, para nosotros la primera ciudad que grabamos fue la ciudad de Santa Elena, ciudad de mi papá, en Cordillera, y ahí grabando con el profesor Isidro Martínez, le dice a su hijo, llévale un poco a Vichy y a su gente allá a la casa del mariscal José Félix Estigarribia.
Y nosotros nos miramos, ese era el demo, todavía ni teníamos nombre de programa, era un demo nomás. No sabíamos ni qué íbamos a hacer todavía. Y ya un profesor en Santa Elena dice, vayan a la casa del mariscal José Félix de Tijerribia. Y ahí yo como que digo, hay mucha historia por descubrir, ¿verdad? En el Paraguay. Y nos fuimos, hay un monolito en una propiedad y hay descendientes del mariscal que no quisieron hablar, ¿verdad? Pero para nosotros fue una sorpresa enorme. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás?, siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. lugar es la historia. Acá está la casita de la familia El Orpón.
en la casita de la familia, o sea, el Mariscal Estigarribia. Este es el lugar, este monolito señala el... Estamos con don Cayo ahora, que es profesor también. Cayo Martínez, que es el hijo de Isidro Martínez. Y este es el monolito donde figura que acá fue la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Miren, pucha. Acá estaba, acá se construyó su casa. Él nació acá. En este lugar. En este lugar. Sí. En Santa Elena. En Santa Elena. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Él es el subteniente de aviación de reserva Juan Carlos Miño, ¿verdad? Él es amigo de la institución, ¿verdad? Además él sirvió en el CIMEFOR en la década del 80, de niño así, ¿verdad? Y él es cantautor de una polca denominada Aviador Paraguayo Soy. Él justamente por una inspiración personal propia, él quiere interpretarnos hoy esa canción, bicho, si es que nos permitís. Pero por favor. Entonces, si podemos, vamos a hacer un lanzamiento acá. Tipo lanzamiento. Sí. Bueno, entonces... Homenajeando a todos los aviadores paraguayos. ¿Puede hacer una introducción? Contando la anécdota de cómo surgió. Puede ser también. Sí, adelante. Nos va a ser muy claro, ¿verdad? Cada actividad castrense siempre termina con un momento artístico, ¿verdad? Termina con un momento artístico y siempre vienen los camaradas de otra arma, de otras fuerzas, presentan sus números. Y de repente, por ejemplo, siempre entra la Marina. Y ellos pues, se tomaron como de ellos el Marinarito de mi patria, ¿verdad? Una hermosa polca, ¿verdad? Que ya Paraná grabó hace años. Y ahí surge pues, la pregunta de los comandantes, niños, ¿y la polca para los pilotos? El aviador paraguayo soy. Vamos a compartir ahora con toda la audiencia del país, Chapa. Por favor, un placer. Maestro. Aviador paraguayo soy. Nacimos para volar. Tenemos alas invisibles, surcando los cielos voy. Aviador paraguayo soy. En las alturas las águilas, mis ojos se embelezan por los ríos y selvas de mi bravo Paraguay. Late mi corazón al ritmo de los motores y en mi afán de llegar sé que mi amada me espera y nada me detendrá y menos un Charlie Bravo, el destino marcado está. Aviador paraguayo soy. Aviador paraguayo soy. En este momento estoy personificando el capitán Carmelo Peralta. En las alturas cual águilas, mis ojos se embelezan por los ríos y selvas de mi bravo Paraguay. Cuando yo agradezco
a los que hicieron posible tener un vuelo seguro, compañeros del hangar. Aviador paraguayo soy, símbolo de sueños y emociones, y en mi cielo guaraní un canto en el aire resuena. Mirando el horizonte bajo el radiante sol, cada vuelo una hazaña. Aviador paraguayo soy, aviador paraguayo soy, aviador paraguayo soy. ¡Sí, señor! Gracias. Espectacular. Bueno, esa canción fue compuesta, escrita por él mismo, y es un poco la polca del aviador, ¿verdad? Que ahora tenemos. Anteriormente no teníamos, y comenzó el año pasado, al cumplir los 100 años de la aviación militar. Miño también es compositor de la marcha de los 100 años. Tenemos una marcha también, ¿verdad? Una marcha que escribió justamente el señor en honor a los 100 años de la aviación militar paraguaya, ¿verdad? Se llama Soldado del Aire Guaraní. Una marcha que hoy día ejecutamos, ¿verdad? Y todo el personal canta eso como cualquier otra canción, ¿verdad? También está... Bueno, y muchas otras cosas. Tenemos aquí muchas actividades. La parte artística es solamente una de nuestras aristas, ¿verdad? Tenemos varios aspectos de nuestras actividades aquí. Vamos a poner otra vez en otro lugar. Fuimos y mejorita, esta es nuestra casa. Sí, Siempre nos dijeron que es nuestra casa, ¿verdad? Sí, así se siente. Yo no me voy más. Pues ya te quedaste. Sí. Permiso. Adelante. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Bien, buenos días también para todos los que nos están viendo. Yo soy el Teniente Coronel Diplomado Comando Estado Mayor Osvaldo Vera. Soy comandante de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales. Nuestra escuela lleva por nombre la del Mayor Piloto Aviador Militar Leandro Aponte Benítez. Es importante destacar que el Mayor Aponte terminó su carrera militar como capitán. Ya después de haber fallecido tuvo el ascenso póstumo a mayor. Él es oriundo de la ciudad de Bahía Negra, nació en el año 1904. A los 24 años egresa como piloto en la primera escuela de pilotos que tuvimos aquí en la Fuerza Aérea. Asimismo como los otros héroes, los que están mencionando los señores comandantes que me anteceden. Realmente para nosotros es un orgullo llevar su nombre. Fue el primer director de la aviación en campaña durante la Guerra del Chaco. Posteriormente se dedicó a la dirección de la Escuela de Aviación. Fallece en el año 1986 a los 84 años de edad, ya una edad avanzada. Y para nosotros es un orgullo que la escuela lleve su nombre, ya que es el primer historiador de lo que es la historia de la Fuerza Aérea Paraguaya. Es el antecesor del profesor Sapienza también, yo creo que ahí también siguió los pasos. Y la Escuela de Perfeccionamiento, a la par de dictar cursos militares, que es la maestría para los capitanes, también desempeñamos o dictamos capacitaciones del área civil, como son la de estudios espaciales, y también tenemos la de especialización en la didáctica militar superior. Entonces, para el personal que quiere formar parte de nuestra unidad, tanto militar como civil, ya las puertas están abiertas y les esperamos oportunamente. Muchas gracias. Buenos días también para todos. Soy el Mayor Diplomado Comando Estado Mayor Jorge Freitas. Soy el comandante de la Escuela de Formación de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Esta institución lleva el nombre del coronel mecánico aviador militar Agustín Pazmor. El mismo nació en Areguá en 1909.
prácticamente se formó con la misión técnica francesa en 1930 y tuvo activa participación en la Guerra del Chaco. Fue condecorado en la Guerra del Chaco por su valor y tuvo una brillante participación en el mismo. Posterior a la posguerra ya prácticamente fue becado a varios países como Argentina, estuvo en Panamá, fue también responsable de la formación y asistencia técnica de lo que era línea aérea, la LAM, el antiguo LAM, y el TAM, el transporte aéreo militar también. Falleció ya en el año 2007 a los 98 años de edad. Lleva el nombre, con orgullo, llevamos el nombre del coronel Pasmor, ya que fue su activa participación como mecánico aviador militar. Y la Escuela de Formación de Suboficial, nosotros tenemos la formación de los técnicos justamente de la aviación militar como en la actualidad, y también en otras áreas específicas. El brazo y el motor de toda la Fuerza Aérea prácticamente es el personal suboficial que mueve en gran cantidad las aeronaves de la Fuerza Aérea, poniéndolo a punto. Y también la seguridad y la defensa de toda la base aérea. Muchas gracias. Buenos días para todos, soy el capitán de aviación e infantería Franz Rojas. Me estoy desempeñando como jefe de estudio en la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea. La Escuela de Inteligencia es la encargada de formar a oficiales y suboficiales en el ámbito de inteligencia, en la Policía Nacional y en todos los ámbitos de seguridad del Estado paraguayo. Nuestra escuela lleva el nombre del teniente primero piloto aviador militar Fernando Pérez Veneri, quien tuvo una destacada participación en la aviación militar en campaña en los 6 últimos meses de la guerra, participando en varias misiones de bombardeo y reconocimiento. En el ámbito de inteligencia fue uno de los primeros en realizar la fotografía aérea, quien ayudó a la planificación de varias misiones para el combate. Entonces, en agradecimiento a esto, como nosotros somos una especialidad Nobel dentro de la aviación, la superioridad tomó la determinación de que la escuela lleve el nombre del teniente primero Fernando Pérez Veneri. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás?, siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad,
Todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapona con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapona. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Muy buenos días, yo soy la Teniente Primero de Aviación, María Vanessa Ver Enciso. Actualmente me desempeño como jefa de estudios del Centro de Instrucción Especializada de la Fuerza Aérea, que sería el CIEFAER. El CIEFAER lleva como nombre el teniente segundo piloto y aviador militar Hermes Gómez. Hermes Gómez egresó como mecánico de aviación en 1930, de la segunda promoción. En 1934, a finales de 1934, egresó como piloto y aviador militar de la cuarta promoción. La escuela el Centro de Instrucción Especializada lleva como nombre Teniente Segundo Piloto y Aviador Militar Hermes Gómez. Actualmente el Centro de Instrucción Especializada de la Fuerza Aérea es la encargada de impartir instrucción a los suboficiales y también a los personales que están de ascenso. Somos encargados también de participar como nexo en lo que sería en la Academia Militar. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Hay mucha historia y ahí destaco tu libro, profesor. Ah, sí. Ese fue el libro que sacamos en el centenario. Fue una obra maratónica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que pudimos completarla y lanzarla justamente en el centenario. ¿Verdad? Es la historia completa de la Fuerza Aérea desde Silvio Pettirossi hasta diciembre del 2022. Totalmente. ¿Verdad? Porque se tuvo que hacer un corte para poder imprimir el libro, ¿verdad? Y cubre todo. ¿Cuántas fotos tiene el profesor? Y tiene aproximadamente unas 1000 fotos. 1000 fotos. 1000 fotos. Unas 1000 fotos, diseños. Sí. Ese es el de Perducín de Pettirossi. Ahí está la firma de Silvio Pettirossi, es una postal. Esa es la firma original de Silvio Pettirossi, una postal enviada desde Francia cuando él estaba estudiando ahí. Impresionante la fotografía. Ahí está el de Perducín despegando en Río de Janeiro en una de sus demostraciones aéreas. ¿El avión que se encuentra en el aeropuerto? Sí, es una réplica de este. Es la réplica, ¿verdad? Sí, y hay una réplica voladora en el Ibitú, en San Bernardino, que vuela, ¿eh? Un saludo al ingeniero. Sí, a ver, sí. Ingeniero Vera. Sí. Y ellos están construyendo un potés que va a ser único en el mundo. Están construyendo lentamente, ¿verdad? Un bombardero potés de la Guerra del Chaco, están construyendo lo del Ibitú. Allá en San Bernardino. Allá en San Bernardino. Bueno, en realidad están construyendo en varios talleres acá en Asunción, pero lo van a montar en San Bernardino, ¿verdad? Está bastante avanzado. ¿Esta fotografía de Silvio Pettirossi es tal cual o tiene un toque de color? Tiene un toque de color porque no existía está coloreada la foto. Ahí está él con su esposa,
con su esposa Sara. que era uruguaya, Sarah Usher. Sarah Usher. ¿Verdad? Y esa foto fue tomada en San Francisco en 1915. Gracias a este libro hay mucha historia que no se va a perder. Ah, sí. Y muy como vos bien dijiste, desde hace 40 años yo estoy recopilando, digamos, historias orales. En su momento, en los años 80 y 90, cuando todavía vivían algunos veteranos de la aviación, yo recopilé muchas historias. Si yo no hacía eso, ¿verdad? Esas historias se iban a perder cuando ellos fallecían. Entonces muchas de esas historias están plasmadas en este libro, ¿verdad? Y en otros artículos, ¿verdad? Qué importante. Es muy importante el recopilar las historias orales, ¿verdad? ¿Este libro se puede comprar de algún lado o ya está agotado? Para la gente que... Sí, que se quiere. puede comprar aquí en la Fuerza Aérea, Sí. en el centro financiero, ¿verdad? Tienen que venir, ahí se vende este libro. Ok. La gente puede ingresar a la Fuerza Aérea y decir quiero comprar Claro, el libro de la aviación exacto. paraguaya. Exacto, sí, Sin en la problema. guardia le hacen pasar, inclusive le van a mostrar dónde queda el centro financiero, ¿verdad? Y ahí se pueden adquirir el libro. Para adquirir el costo no recuerdo, pero ahí disponible todavía. Y una obra con un contenido de fotos, así como bien dijiste, para hacer conocer nuestra aviación. Hay mucha gente fanática de Sí. la aviación misma y de la aviación paraguaya. Claro que sí. Totalmente. Justamente la última parte, profesor, justamente estábamos conversando antes que vos vengas sobre la llegada de los Chavantes, ¿verdad? Que son estos aviones que tenemos aquí Acá atrás, ¿verdad? Profesor, si querés darnos un poco de luz sobre Sí, eso. los Chavantes constituyeron los primeros jets de combate de la Fuerza Aérea. Se adquirieron, los primeros 3 vinieron en el 79 y los siguientes en 1980, y con ellos se fundó el llamado Grupo Aerotáctico, ¿verdad? El 17 de enero de 1980, ¿verdad? Y fueron nuestros primeros aviones jets de combate, ¿verdad? Y estuvieron en servicio hasta más o menos el año 2003-2004, cuando justamente después de 25 años de servicio fueron retirados, ¿verdad? Escucharle en el aire era una Sí. locura. Yo recuerdo que en los desfiles y todas volaban, esas cosas, en ¿verdad? aquella época de Cimefor volaban y Sí, exactamente. Sí. hacía sentir. ¿Verdad? Se movía el y suelo. después se adquirieron los tucanos, que son los que vuelan hasta hoy. Sí. Y próximamente ya aprobado, ¿verdad? La compra de los super tucanos. Se Que van a vienen llegar seguramente los a fines supertucanos, de este año, principio del año que viene, ¿verdad? La gente, y qué importante que tocaste ese punto, profesor. La gente dice, ¿para qué nosotros queremos aviones? Los aviones son clave para controlar el territorio nacional. Por supuesto. Lo importante es que ustedes también le comenten eso a la gente, ¿verdad? ¿Por qué un país necesita estos aviones? Claro. Mucha gente, pues por el desconocimiento, creen que, no sé, que se va a usar para pasearse o cosas así, ¿verdad? O se va a usar para la guerra, cuando no es el objetivo. No, en absoluto. No es el objetivo, no hay hipótesis de guerra Por eso. con ningún país, ¿verdad? Pero sí, pues sí necesitamos para el control del espacio aéreo por la gran cantidad de vuelos ilegales. Y no solamente, ¿cómo se llama? El tema de los aviones, sino algo muy importante, los radares. Los radares primarios que hay que adquirir porque es la única manera de interceptar los vuelos ilegales, ¿verdad? O sea, esos aviones no van a servir de mucho si no tenemos radares, ¿verdad? O sea que los radares son fundamentales porque actualmente tenemos solamente radares secundarios que no detectan los vuelos ilegales y que se usan exclusivamente para el tráfico civil y comercial, como el radar que tenemos acá en el aeropuerto, ¿verdad? Internacional, ¿verdad? Pero este radar del aeropuerto no detecta los vuelos ilegales. Se necesita un radar especializado que es un radar primario, ¿verdad? Y eso ya está autorizado por ley. O sea, hay que adquirirlo nomás porque ya está autorizado por ley la adquisición de... Creo que son 6 radares, mi coronel, ¿verdad? Para radarizar el país. Para radarizar el país. Aproximadamente 9 a 10 radares. De 9 a 10 Con radares. eso nosotros ya completaríamos, y si tenemos 2 móviles, entonces esos 2 móviles cubrirían los puntos ciegos que nos cubren todos los fijos, ¿verdad? Entonces colocaríamos en puntos que se puede mover todo el territorio nacional. Eso es para radarizar el país, pero se puede comprar de forma gradativa, ¿verdad? 2 primero, 4 y así. No se puede comprar todo de una. Porque así como dijo el doctor, acá el profesor,
De nada nos sirve tener muchos aviones, o sea, no muchos, tener aviones, pero no tener los ojos del piloto, que son los radares, ¿verdad? Porque bien lo ha dicho el profesor, los radares secundarios no detectan las aeronaves que están volando de forma ilícita. No es porque no puedan detectar, sino porque no quieren que sean vistos. Entonces desligan su instrumento y en ese caso los radares secundarios ya no lo tienen en la pantalla. Cosa que ocurre con el primario. De ahí la importancia de esos radares primarios, ¿verdad? Que detectan las aeronaves que no quieren que se les vea, entonces igual se les puede detectar con esos radares primarios. De ahí la importancia, la adquisición de esos radares, ¿verdad? Que ya hay una ley justamente para la compra de los mismos. Yo quería agregar a todo lo que estamos hablando que el espacio aéreo es también un recurso, ¿verdad?, que tiene que ser regulado y protegido por el Estado. Nosotros tenemos ahora, por suerte, estamos ya en vías de tener próximamente los aviones, posteriormente los radares, y se tiene que cuidar el espacio aéreo, como te digo. Ahora no podemos nosotros dejar de custodiarlo. Existen, como explicaron el señor profesor, aviones que surcan nuestro espacio aéreo y tiene que ser regulado por el Estado, ¿verdad?, controlado. Y sobre todo eso. La soberanía. Claro, el componente del espacio aéreo es parte de la soberanía, así como nuestros ríos, ¿verdad?, y nuestras fronteras terrestres, también así lo es el espacio aéreo, bicho, hay que cuidar eso. Eso es importante que la gente sepa un poquitito por qué y para qué de un tema, ¿verdad? Entonces ya digan, para esto, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? Claro. Por eso es importante comentar todos los puntos, justamente para saber, ¿verdad?, para entender. Claro, el avión tiene la ventaja técnica, ¿verdad?, de trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad?, sin pasar por ningún control, ¿verdad? Él tiene una ventaja, no es que alguien le va a salir afuera y le va a atajar, alguien tiene que interceptarle si es que transgreden alguna norma. Así mismo. Bueno, queremos agradecerte, general, por abrirnos las puertas de la Fuerza Aérea. Es muy importante que la gente conozca un poquitito lo que se hace, cómo se vive acá adentro y todo lo que simboliza para este país, para la nación, la Fuerza Aérea Paraguaya y toda su rica historia. Muchísimas gracias, nos sentimos honrados de recibirles, darnos la oportunidad de hacernos conocer. Muchas veces la ciudadanía no conoce lo que hacemos nosotros. Tenemos instrucciones de nuestros superiores, las puertas están abiertas para todos los ciudadanos que necesiten algo, y sobre todo nuestros cursos, ¿verdad? Tenemos cursos de especializaciones, capacitaciones, tenemos los cursos de idioma, están abiertos a la ciudadanía y les esperamos en su Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es de todos los paraguayos, nos toca a nosotros circunstancialmente cuidar ahora, pero es de todos los paraguayos. Excelente, mi general. Acá tenés dos paracaidistas listos para descuerear. Dejamos los micrófonos, la cámara y al piso. Estamos un dos, ¿verdad? Sí. Mucho. Este me descuereó, mi general. Este me descuereó. Es mayor que yo. Más antiguo que yo. Y lastimosamente en el área tenemos que, depende de otra unidad, ¿verdad? Eso seguramente la próxima vez vamos a poder. Están haciendo, las torres están haciendo ahora. De repente, la próxima vez. Todo Luque de esa torre, vos decís, no es alto, allá arriba tiene que salir ahí. Cementerio de ese. O sea que si algo haces mal, ya sabes dónde, ahí ya te espera. Impresionante. No, el área para que vivimos es impresionante. Así que si nos pueden compartir algunas imágenes, fotos. Sí, vamos a mostrarle también vamos a acercarles. Porque se entra así nomás. Muchos quieren, pocos pueden, algunos lo consiguen.
Excelente. ¿En qué época hiciste, dicho tú? Sí, aquí En el 2000 salté. En el 2000. En el 2000 salté. Wow, ya son 24 años. 24 años. Pasa rápido el tiempo. Sí. Pasa muy rápido. Bueno, y mira, te esperamos pronto. Apenas cuando quieras volver, estamos. Y te vamos a invitar a cualquier evento también que tengamos para ser partícipe con nosotros. Lo que necesiten comunicar, las órdenes también, ustedes ordenan nomás y yo cumplo. Muchas gracias. Gracias, vos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, en este momento ya de despedirnos aquí de Bicho, llegó la hora de la entrega de un presente, ¿verdad? En este caso, uno de nosotros le va a hacer entrega de una moneda institucional y va a explicar también el simbolismo correspondiente. ¿Entiende, con el caballero? Bueno, la entrega de las monedas al personal militar y a los amigos de los militares viene de varios años. Hay varias versiones. Está la versión de que a los soldados en Roma, después de un combate, se le pagaba. Tal vez ese es uno de los simbolismos. Otro es que en los grupos aéreos, ellos tenían su moneda del grupo aéreo. ¿Para qué tenía cada integrante? Porque después de una misión, ellos se iban a festejar esa misión en las cavernas. Y en ese lugar todos tenían que llevar su moneda. Y aquel que en un momento no tenía su moneda consigo, entonces caía una ronda para todos los muchachos. Entonces yo ahora quiero hacerle entrega a Bicho de esta moneda de la Escuela de Comando de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Entonces cuando él viene, cuando esté compartiendo algunas tertulias con el personal de la Fuerza Aérea, si no tiene su moneda, entonces él cae una ronda. Paga todo. Muchísimas gracias, teniente coronel. Miren lo que es esto. Voy a sacar para mostrarles mejor. Tiene el plástico. Voy a llevar siempre conmigo mi moneda. Vas a pagar. Esta es la parte de adelante. Y esta es la parte de atrás. Miren lo que es. Pagar la ronda completa de todo. Sí, vamos a pagar. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición de lo que necesiten. Gracias, mi general. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me falta más de cuereo. Hoy ya cae la ronda. Sí, se apaga la cámara y el general me dio. No, ya tiene su moneda, entonces él no compra la ronda. El general me dio permiso para descuerearle a mi mayor. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Bueno, queremos agradecerle a su oficial Johan Gamarra por recibirnos a la Fuerza Aérea Paraguaya y por supuesto gracias a su trabajo, al de Yami, podemos mostrarles algo espectacular y parte de la historia de esta Fuerza Aérea Paraguaya. Gracias, Bicho, gracias por estar en tu casa, porque esta es tu casa también. Así mismo. Muy bien. Y hacerle conocer un poquito más de esta linda historia que tiene la Fuerza Aérea Paraguaya y sus grandes héroes también. Así mismo, muchas gracias. Este es un archivo nacional y ellos son parte del archivo, claro, de la historia. Ellos forman parte de la historia del Paraguay con su música que llevan no solamente a lo largo y a lo ancho del Paraguay, sino que a todo el mundo. Sí, así es, real, por suerte, ¿verdad? Por suerte, con muchos años ya, Bicho. El archivo musical del Paraguay, Grupo Generación. Sí, así es. Creemos que es así por los años que llevamos con la música. Yo no recuerdo cuántos años tenía, pero cuando empezaba en el tema de los medios, me contrataron
para un cumpleaños en Villarrica. Me dijeron, le va a presentar a nuestro grupo, que es un símbolo de la ciudad, el Grupo Generación. Ahí conozco al Grupo Generación y hoy estamos hablando de los referentes y exponentes de Villarrica. Estamos hablando del grupo más importante, sin dar mucha vuelta en el sentido del trabajo musical que se viene haciendo. Yo creo que más que importante es digamos que el de más permanencia, porque muchos grupos buenos se han disuelto, otros tuvieron un lapso muy importante en su carrera, pero nosotros sí seguimos. Esa perseverancia es la que tal vez nos caracteriza. Bueno, y yo ya dije recién que hoy es mi día de suerte porque vine al Archivo Nacional y le encuentro a mi amigo del Grupo Generación y otra vez le encuentro a Ricardo Flecha. Esto ya es demasiado. Hola, qué lindo. Mira, qué suerte nos encontramos todos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Juntos pero no revueltos. No, al contrario. O todos revueltos ya estamos. Estamos revueltos todos en una campaña fantástica que va a liderar la ministra Adriana, amiga nuestra, más allá de que sea ministra, es una gestora cultural importante. La y lo que vamos a hacer es trabajar por el tema de la guarania, que va a ser seguro patrimonio cultural y material de la humanidad. Y quiero aclarar que este no es Juan Carlos Guasmosi, porque todo el mundo me dice que él es José Asunción Flores. Sí, el creador de la guarania. En su querido barrio Ricardo Brugada. Así mismo. La chacarita que tuvimos hace poco y nos quedamos muy impresionados por el lugar donde él vivía y decíamos, ¿cómo no te va a inspirar con esa vista, con ese paisaje? Y es un lindo ejemplo, Bicho. ¿Sabes por qué? Porque Flores pudo vencer la barrera de la pobreza. Nació en un lugar humilde y llegó a lugares increíbles con su obra. Y es un referente importante para los jóvenes. ¿Por qué estamos nosotros juntos acá? Él bastante humilde nomás, porque en realidad no solamente el Grupo Generación tiene que ver con una carrera de resistencia más que de velocidad, sino por la calidad humana y por la calidad vocal. Eso es muy importante. Eso hace que nos queramos, nos respetemos y llevemos adelante un proyecto que se llama Guarani Inmortal, que vamos a desarrollar en todo el año, esperando diciembre del 2024 que la comisión de la UNESCO se va a reunir acá en Paraguay y ahí vamos a estar todos unidos para poder darle el lugar que le corresponde a la guaraña y darle el lugar que le corresponde a José Asunción Flores y la marca Paraguay, que es una marca país, la guaraña. Sí. Para eso estamos. Y ¿me puedo quitar hablando, lente? Sí. Vos podés hacer lo que vos quieras, ¿viste? El músico mata, ¿cómo es? Billetera mata galán y músico mata billetera y mata galán. El músico hace lo que quiere. Por eso con usted no se puede competir. Volviendo al barrio Ricardo Brugada, La Chacarita, un referente importante, un hijo de La Chacarita, un hijo de la guarania, como es el príncipe, el príncipe de la Chaca, el príncipe de la Chaca, que estuvimos hace poco también hablando con él. Hicieron una canción maravillosa. Sí, y todo suma cuando se conecta la historia, ¿verdad? Un Todo chico suma. que no tiene, creo que no tiene ni 25 años. No, y aparte a la gente dice, ¿qué tiene que ver el príncipe con esto? Y tiene mucho que ver. Porque nació en ese lugar y aunque haga un género que muchos critican y dicen un subgénero, que en realidad a mí me parece que es una equivocación porque cada uno tiene derecho a expresar lo que siente desde el lugar que está. Claro. ¿Verdad? Y él es un chico adorable, un chico querible y entendió que estaba naciendo en un lugar donde nació un hombre que llevó en alto el nombre de Paraguay, con una obra como la guaraña que nos representa en todas partes. Estamos en un lugar emblemático también y lo que se viene, que podemos comentar. Totalmente, creo que ya anticiparon un poquito. Se viene la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la guaraña, del creador José Asunción Flores. Este año, por primera vez en la historia, vamos a recibir a una delegación de más de 1.500 personas en diciembre, que es la delegación de la UNESCO, que tiene su sede hoy en Asunción, en la cuna de la guaraña, y estoy segura, no me cabe duda, que la guaraña va a formar parte del patrimonio de la humanidad y que vamos a ir más allá de las fronteras de Paraguay. Así que muy contentos porque este equipo también fue el equipo impulsor, formó parte del equipo impulsor de que hoy Guaraña esté posicionado
en este nivel y que muy pronto vamos a tener la dicha de poder declararla como Patrimonio de la Humanidad. Recordemos que hace poco en Botsuana, África, se declaró el poncho para 60 listas, una prenda que confeccionan las maestras artesanas de Piribebuy, con un quehacer realmente también hermosísimo, donde cada poncho dura en su confección 15 días prácticamente y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad y hoy sigue la guaraña. Este año también adelantamos en que vamos a presentar otra candidatura importante que la vamos a decir en pocos días, que es también otra expresión cultural tan importante de nuestro país. Bueno, corría siempre un eslogan de la guaraña es la banda sonora del Paraguay, porque a través de la guaraña uno puede contar la historia del Paraguay, esa historia tan rica que tenemos todos, ¿verdad? Sobre todo contada por un hombre digno, un hombre que entendió y sintetizó en su música el sentir de muchos de los paraguayos. Así que estamos muy contentos, Ministra. Te agradecemos a vos la buena onda. Durante muchísimos años tratar con las instituciones era un drama. Ahora vemos que hay gente que tiene la lucidez como para entender que todos tenemos que trabajar por este rasgo cultural que es importante en la guaraña, porque también tiene otra faceta importante. Con la guaraña nace en la música la reivindicación del idioma guaraní. Entonces, nosotros de corazón te agradecemos, te conocemos de otro ámbito, hoy estás ocupando un lugar importante y para nosotros que vos estés aquí apoyando todo esto, es más, yo no sé si apoyando, yo creo que encabezando esto, porque es importante que la Secretaría esté, para nosotros es un honor trabajar contigo y es un honor trabajar con todo el equipo que ya conocemos. Ahí está la arquitecta Antola y mucha otra gente que viene haciendo patria desde hace muchísimo tiempo. Yo quiero que nos regalen una guaraña a capela. Quiero saber quiénes van a cantar porque quiero trasladar mi micrófono. Yo para hablar al pedo tengo usted para hacer arte. Canta mi corazón su íntima canción por ti dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor. Gloria de músico, compañero. Impresionante.